Un hecho dramático está sucediendo en estos instantes, señores auditores, que tiene a todos los colchagüinos con el alma en un puño. Se están recibiendo informaciones oficiales de parte de Carabineros de que fue encontrado un avión uruguayo perdido en la cordillera de los Andes en el mes de octubre con un equipo juvenil de rugby y que en ese entonces naturalmente produjo su pérdida una gran expectación. Hoy a las 13:30 horas, 1:30 de la tarde, se presentó en el retén de Puente Negro, a unos 15 kilómetros al oriente de San Fernando, sector Primera Comisaría, el arriero Sergio Catalán Martínez, domiciliado en Puente Negro. Expresó que a las 9:30 de la mañana de hoy, en el lugar denominado Pajo el Durazno, Potrero La Loma, en la cordillera El Perejil, más o menos a unos 50 kilómetros al oriente de Puente Negro, desde la ribera opuesta del río Claro, dos personas le lanzaron una carta amarrada a una piedra. Oye, increíble amigos, ¿ah? Lo que nos traen las ondas radiales, este audio desde hace 50 años, la transmisión radial de cuando encuentran a este grupo de jóvenes uruguayos que se estrellaron en medio de la cordillera de los Andes hace ya, como ya dije, 50 años, hace muy poquito, creo que el 13 de octubre por ahí se cumplieron 50 años de que ocurrió el accidente. 72 días después son rescatados finalmente los sobrevivientes, los supervivientes en la cordillera de los Andes, al interior de Curicó. Increíble amigos, ¿eh? Lo que nos traen las ondas radiales. ¿Qué les parece después? Bueno, primero saludarlos obviamente. Hola Carlos, hola Eduardo, hola a todos y todas. ¿Qué les parece esta increíble temática? Es mucho más grande de lo que uno cree con la perspectiva del tiempo, en el sentido de que se hicieron películas, se habló muchísimo, porque fue muy impresionante todo esto. No sé, a mí me interesa harto esta temática. Igual me interesa harto abordarla como desde la temática de cómo el ser humano es capaz de sobreponerse a la adversidad. Una cuestión que está, creo yo, de alguna manera en nuestros genes y eso. ¿Qué les parece? ¿Les llega o no les llega? ¿Les interesa o no les interesa? Amigo Lalo, amigo Carlos, ¿cómo están? Bien, oye, bueno, lo primero, me robaste la palabra, es justamente cinematográfico todo el relato que acabamos de escuchar, que tú estás mencionando, cargado de mucha emoción. Me llama la atención también cómo intenta mantener la compostura el comunicador. Si se dan cuenta, es como está intentando hablar bien, controlarse. Sin embargo, se logra transmitir la sorpresa, lo impresionante de la noticia, o sea, y justamente a través de una roca, ¿verdad? Que lleva este mensaje. Eh, me hace me hace pensar, me remueve harto la idea de como tú mencionaste también, lo complejo que es internarse, ¿verdad? Subestimar la naturaleza y, y de cierta forma hoy en día estamos en general, ¿no?, con una cultura de vida muy citadina, muy en torno a las urbes, a los lugares en donde prácticamente está
una cantidad de población enorme en muy poco espacio. Nos estamos chocando a diario, ¿no? Sin embargo, basta con adentrarse un poquito nomás hacia el océano, o la misma cordillera de los Andes, ¿verdad? Esta es una de las historias, por supuesto, más impresionante, impactante, pero nuestra historia reciente, o sea, este año, yo diría que todos los años vemos noticias de personas que están desaparecidas en quebradas, en recintos incluso que son tipo parques nacionales, ¿verdad? Sin embargo, no es para nada sencillo dar con el paradero de estas personas perdidas. O sea, aquí mismo en Arauco tuvimos una noticia reciente, un pequeñito, ¿no? Un niñito que lamentablemente no se encontró con vida y la búsqueda duró mucho tiempo. Y justamente en nuestro caso, ¿verdad? En nuestro país, ahí está la cordillera de los Andes, que es impresionante, pero también está la cordillera de la costa, que no deja de ser, o sea, tiene bosque nativo, tiene muchísimo ahí que aún sigue siendo, digamos, de difícil acceso, ¿ya? No sé, amigo Lalo, ¿qué te parece escuchar este relato tan cargado de emoción? Bueno, no sé si se los he comentado alguna vez, pero yo tengo un tío uruguayo. Y No sabía. sí, Tu familia sueca sabía, ¿no? una de las hermanas de mi mamá es casada con un uruguayo. Por lo tanto, tengo primos que son mitad chileno, mitad uruguayo y nacidos en Suecia. Claro. Entonces, esta historia me llegó o la oí por primera vez de casualidad, porque mira lo que son las cosas, o sea, el humor negro del chileno. Eh, en una ocasión le hicieron una broma a mi tío Felipe. Bueno, siempre lo molestaban porque su país era muy chico, típicas bromas entre sudamericanos. ¿Ya? Y una vez, no me acuerdo a raíz de qué situación, le dijeron esto de que los uruguayos se comían entre ellos, como caníbales. O sea, obviamente, espero que nuestros auditores entiendan el contexto familiar en el que hicieron. Tal vez no debería estar contando esta weá, pero bueno, el caso es que eh, yo pregunté pues, con mi ingenuidad de niño por qué le habían dicho eso. Y ahí me contaron la historia como la habían escuchado mi tío, mi mamá en aquella época, ¿ya? Así como la oímos en ese audio, una transmisión radial. Y bueno, tiempo después vi una película que no es la de Liam Neeson, que se hizo hace poco, sino que era, me da la impresión que era una producción mexicana, porque era hablada en español y que la dieron por televisión abierta, me acuerdo. Por aquella época tiene que haber sido algún aniversario de esta entre comillas, tragedia, hazaña. Eh, y recuerdo haber visto esta película. Y por supuesto que me marcó en ese momento debo haber tenido, a ver, cuando escuché la broma, debo haber tenido 7 años. Y cuando vi la película, debo haber tenido unos 10. Entonces, fue como un momento eh, como de ignición en el que todo calzó. Me comprendí la magnitud del relato, entendí, no sé, la broma, eh, porque es realmente una cuestión es insólita, o sea, el extremo al que llegó el ser humano, esos jóvenes uruguayos aferrándose a la vida, es una cuestión realmente increíble. Bueno, y también está, yo creo, la otra cara de la moneda que no debemos olvidar, que no todos sobrevivieron. O sea, yo me imagino la esperanza y luego la desilusión de aquellos familiares de los que no sobrevivieron. Po. ¿Ya? Cuando escuchan las noticias, ¿no? En la radio, que encontraron a 2 sobrevivientes que decían, ¿verdad?, que estaban el resto en el avión, cómo se deben haber emocionado, cómo deben haber albergado esa ilusión de que su pariente también estaba vivo y después darse cuenta, ¿no? El golpe brutal de la realidad
bueno, no todos habían sobrevivido a la tragedia y bueno, tener que aceptarlo. Entonces es un episodio que tiene muchas aristas y que en todas ellas resulta muy impactante, toca todas las fibras de la condición humana, ¿verdad? Todas las emociones que el ser humano puede experimentar. Y claro, lo que más resalta, lo que más queda es la épica de haber sobrevivido a las inclemencias. Bueno, primero al accidente, primero a lo que es un accidente de avión, eh, luego sobrevivir a la inclemencia climática porque caíste en la nieve, ¿cachai? Luego la travesía de, ya, o sea, ya no nos están buscando, tenemos que salir nosotros de aquí, si no, no nos van a encontrar nunca. Y imagínate, yo no sé, bueno, yo creo que ustedes han estado alguna vez en medio de la nieve, eh, no ves nada, o sea, claro, ves todo blanco, pero no tienes puntos de referencia, las montañas así se ven como todas iguales, eh, en algún punto podéis caer en un hoyo, está todo, ves la nieve, ¿cachai? Pero puede ser un agujero, una quebrada de Una grieta. metros de profundidad que está oculta por la nieve. Entonces es una aventura hacia lo desconocido. Imagínate en qué momento caí en una quebrada y no salís más de ahí. Pues no te moriste en el accidente, no te moriste en los días que estuviste ahí con tus amigos y te moriste después buscando el camino de regreso o buscando a alguien que te pudiese ayudar, ¿no? Ropa adecuada, lo más probable. Claro, yo recuerdo en la película se veía que los tipos se hacían unos lentes, ¿verdad? Porque la nieve te ciega, el sol en la nieve es todo blanco y a las horas ya estás con la vista lastimada. Se hicieron unas especies como de gafas con las viseras de las gorras de la tripulación. Eh, entonces, el ingenio, y bueno, aparte de lo que fue, ¿no? El hecho de verse obligados a alimentarse con los cadáveres de sus compañeros, que también debe haber sido una decisión terrible, y las versiones cinematográficas lo grafican muy bien. O sea, eh, primero el tener que aceptar que no hay otra alternativa y después tener la pana, ¿no? de comer carne humana cruda. Entonces, no, yo creo que es un episodio de la historia que toca todas las fibras de la sensibilidad humana. Oye, y robando un poco la línea de humor de Carlos, yo creo que igual Bilbo, no es Bilbo Bolson y Sam, se me olvidó. Frodo y Sam quedaron chicos al lado de la caminata que se mandaron estos dos personajes. Pues, nada, la realidad siempre supera la ficción. Oye, como paréntesis, no sé si empezaron a ver la serie que se llama Los Anillos de Poder, a todo esto, de la saga del Señor de los Anillos. Es buenísima, la tengo que recomendar. Anotado. Oye, sí, un buen contexto un poco que nos daba Lalo. Yo igual quiero sumar, claro, esta tragedia y la superación de esta misma tiene ahí recoveco cinematográfico. Yo creo que por algo se han hecho varias películas, porque además de los tipos bueno, el accidente fue asombroso porque se le cortan cuando golpea las dos alas del avión, la cola. Aún así sobreviven, como nos contaba Lalo, en plena nieve, 30 grados bajo cero en las noches. A los 10 días, los tipos por radio, por eso la importancia de la radio, vamos a terminar con eso, yo creo, por radio se enteran que nos lo siguen buscando, y como a los 20 días, creo, no recuerdo bien la cronología, pero además le sobreviene una avalancha donde mueren otros tantos de las personas. Finalmente creo que fueron 14 o 16 los que sobrevivieron y eran alrededor de 44, 48. Y claro, y después de esa avalancha, todo sigue ocurriendo. Fueron 72 días finalmente, en el cual los tipos estuvieron ahí arriba, pasando de todo, comiendo de todo, con nulas esperanzas, y finalmente estos dos
dos personajes que deciden caminar hacia Chile, después de que el piloto le había dicho que estaba muy cerca, pero estaba equivocado. El tipo había alucinado y era mucha distancia. De hecho, hacia el lado argentino se dice que era bastante más corto, y los tipos finalmente hacen esta caminata de 10 días. No sé cómo habrán soportado dormir a la intemperie, como decía Carlos, con la ropa que tenían, con la comida que tenían. Es toda una hazaña épica, increíble, la de estos sujetos, que por lo demás tengo que decir, eran prácticamente niños. Todos tenían, la mayoría, 18, 19 años, algo que lo quiero poner, pero que no se malinterprete, o sea, es parte de la causa, digamos. Los tipos también, leía también, la mayoría eran de familias muy acomodadas. Obviamente que para contratar un charter hace 50 años había que tener mucho dinero, y ellos estudiaban en colegios particulares, o sea, no tenían nada de aventureros, probablemente ninguno había estado en un cerro. Entonces ahí es toda una odisea, pues. Y finalmente, como... Bueno, no olvidemos que el rugby hasta el día de hoy en Sudamérica es un deporte que practica la elite. Claro, Es el deporte más popular. Ahí, pues... Yo, tengo algunas reminiscencias respecto del caballito de bronce, puede ser. Hay algo parecido. Hay algo parecido. Y eso, y para terminar, esa más o menos la cronología, y bueno, y finalmente lo que nos junta a nosotros acá en todo esto, se enteran ellos mismos también, después que encuentran a sus dos compañeras, ellos se enteran arriba que sus compañeros habían logrado la hazaña de contactarse con alguien y habían sido rescatados, y ellos, los otros 14 que estaban arriba, lo escucharon por radio, AM. La importancia de la radiofrecuencia hasta el día de hoy, ¿eh? Yo siempre, paréntesis, le comento a algunos más jóvenes que aquí en Chile hasta hace 12 años nomás, cuando se cayó todo para el terremoto, todo, Carlito y Lalo nos podrán comentar cuántos días estuvieron sin luz allá en Lote Coronel. Yo estuve finalmente, viajé, y la radio era la que mantenía la conexión de todo, porque la internet ahí en terremoto caput, ¿o no, amigos? Yo, oye, si me permiten dos pequeñas, dos pequeños comentarios. Lo primero tiene que ver con, si bien de cierta forma es natural querer irse un poco por las ramas, ¿no?, de una historia tan impresionante, y digo por las ramas, porque en realidad cada arista, cada parte de la historia es totalmente fascinante. Si bien es cierto, el paisaje que en torno a la nieve es muy bello, yo personalmente tengo un par de experiencias así muy difíciles. Al borde de un precipicio, que fue un susto pero grandísimo en mis años más los de Lolito, y recientemente este año que nos tomó una nevazón en plena cordillera con mi familia derrapando en auto, que fue, ni les cuento lo terrorífico. Y por supuesto no se acercan en nada a este relato cinematográfico, pero como les decía, más allá un poco de estos pormenores, el punto álgido que, bueno, Lalo sorteó, digamos, sin temores, enfrentando y pronunciando un poco lo complejo de tomar la decisión, ¿no?, de alimentarse en base a los cadáveres que iban quedando. Es algo, bueno, prácticamente terrorífico, de solo imaginarlo o de contarlo. Imaginen la experiencia misma, imaginen el sentimiento de la familia. Alguien lo mencionó, no solamente de enterarse de que su familiar ya no estaba, sino de la manera en que él tuvo que, digamos, estar en sus últimos momentos en la tierra. Es tremendo, y bueno, es sobre en realidad es algo que nos supera, ¿no? Es muy difícil en un momento intentar como no sé, masticarlo. Es súper complejo, muy difícil. No, yo quería restarle un poco así como
de magnitud o sea, no, en realidad mi opinión es restarlo un poco, pero después me digo a mí mismo, igual hace 50 años atrás todo esto obviamente que iba a causar de alguna manera todo lo que causó, pero igual yo creo en honor a las palabras, profe Lalo, igual no me gusta aquí hablar de, la gente habla mucho de canibalismo, yo creo que el término correcto, o no, profe, antropofagia, pues creo que es, siempre se me olvida. Claro. El canibalismo es otra cosa, aquí es otra cuestión muy distinta. Claro, y en ambas hace alusión a una cuestión de hábito. Claro. Que en este caso, o sea, si bien tuvo que ser un comportamiento recurrente, fue en vista de la necesidad. No hay elementos ni tradicionales ni patológicos asociados a la ingesta de carne humana, sino que es netamente la situación límite en la que está tu vida en juego. Exactamente. Escucho ahí al parecer este audio ahí que anda dando vueltas de esta transmisión radial. En cualquier momento a lo mejor incluso se cae todo esto. Yo, para terminar, amigos, una pequeña reflexión les invito a hacer con respecto a la voluntad finalmente que no es para nada el primer caso. También está el caso de los mineros. A mí me gusta un poco esta historia de supervivencia. Está el famoso caso de Ernest Shackleton, un tipo que quedó varado con toda su tripulación, se le hundió el barco en la Antártida y estoy hablando de 1918, 17 por ahí, Primera Guerra Mundial, y los tipos después de 2 años y atravesar prácticamente la Antártida vuelven. Ahí hay un chileno, ahí también el famoso piloto Pardo que los rescata, y así, pero hay una cantidad de importante Está también el caso de Luis Alejandro Velasco, un marino mercante colombiano que estuvo a la deriva cerca de 10 días en el mar, luego de un accidente, un accidente entre comillas, porque los tipos venían en un acorazado y traían contrabando, y el exceso de peso que traían en el barco hizo que se escorara y se cayeran algunos al agua. Ellos no quisieron dar esta versión así como de manera oficial, por lo tanto cuando el tipo aparece como sobreviviente también se le vino una avalancha mediática tremenda, y que por lo demás es materia de un libro muy bueno de García Márquez que se llama Relato de un náufrago, justamente el resultado de una investigación periodística que hizo Gabriel García Márquez, donde entrevistó a este marino, y de ahí salió este libro que aprovecho de recomendar. Bueno, y la película El náufrago, bueno, y así tantos más, o sea, lo que quería ir yo es sobre eso, buscarlo, este instinto ahí de supervivencia del ser humano que al parecer a muchos o a la mayoría le sale a flote, y la familia, los cariños ahí, me imagino yo que todo se confabula para que los seres humanos de alguna u otra forma luchen y sobrevivan. Es una cuestión muy bonita que me imagino que viene de las cavernas, a lo mejor de nuestros genes. Carlos Astete. Y es escalofriante, pero también es parte del ser humano. O sea, nuestra humanidad tiene estos polos también que son difíciles, complejos, ¿no? Que nos toca a veces enfrentar montañas, literalmente, y también en torno a nuestros límites de pensamiento, que finalmente son esos que nos van rayando la cancha. Está el caso también, Julio, bueno, hay que mencionarlo, de Jack y Rose en Titanic, que tristemente no pudo salvar en este caso la polémica que hasta el día de hoy nos persigue, si es que cabían los dos claro, en la puerta. En la puerta. Y los músicos igual, porque ¿cierto? Hasta el final. Hasta el final. Oye, y para finalizar, la última pregunta muy corta, por favor, respuesta
pregunta breve, por favor. ¿Cuántos días creen ustedes que hubieran podido sobrevivir en la misma situación? Yo calculo que probablemente unas 23 o 24 horas probablemente hubiera podido sobrevivir yo con toda mi sobrevivir. No sé ustedes, ¿eh? Yo creo que no hubiera sobrevivido al accidente, loco. Yo siempre he tenido miedo a las experiencias vertiginosas, llámese montaña rusa y todas estas cuestiones. También. Entonces, no, yo cacho que en la caída del avión yo me infarto, yo no llego vivo a tierra. Puede ser, puede ser. Aunque suene fuerte lo que voy a decir nuevamente, lo más probable que hubiese sido uno de los mejores candidatos para mantener con vida al resto de mis compañeros. Tú dices que a lo mejor pudiste haber sido uno de los caminantes finales. No, el alimento. Un cachetito, oye, pero... Bueno, eso iba a decir también, que el sentido del humor aflora de manera natural, aún en medio del dolor, en medio de lo complejo. A propósito de cómo inició su relato nuestro contertulio Lalo, ¿no? Que este humor negro que aparece como parte también de todo este proceso. Exactamente, amigos. Ahí escucho más fuerte esta onda de radio ahí que se escucha ahí, la transmisión de hace 50 años. Un gran tema. Nos encontraremos con otra efeméride y les dejo un gran saludo. No quiero terminar con nada de humor negro porque aquí se puede malinterpretar, no sé ustedes, pero pongamos funcionamiento a la red nomás y el despido tradicional. Uy, no tengo a mano esos recursos. Sí. Un saludo a todos los caídos, ¿no? Un homenaje a todos ellos también. Chao, don Lalo. ¡Chao! La carta textualmente dice así, comillas: vengo desde un avión que cayó en la montaña. Soy uruguayo. Hace 10 días estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí. No sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. Por favor, vengan a buscarnos. Ya no podemos ni caminar. Cierre de comillas. Bien.